Mi novia me puso el cuerno, y cuando la confronté, empezó a gritar como loca que le estaba pegando para que los vecinos llamaran a la policía. Casi lloro de risa cuando le mostré a los oficiales el vídeo donde ella misma se golpeaba contra la pared para inculparme. Ahí estaba yo, doblando mis calcetines con una parsimonia casi quirúrgica mientras Lorena me gritaba que mi silencio era una táctica de asfixia emocional punible por el Código Civil. En su cabeza, ella no estaba simplemente siendo descubierta en una infidelidad, sino que estaba en medio de un juicio oral donde ella era la jueza, la fiscal y la víctima. Me amenazó con llamar a su contacto en la fiscalía para redactar una orden de alejamiento porque, según su lógica, el hecho de que yo no estuviera llorando demostraba mi naturaleza sociopática. Llevábamos 2 años de relación, pero a veces sentía que vivía con un bufete de abogados personificado en una mujer que desayunaba resentimiento. Lorena tenía esa habilidad agotadora de convertir un «se acabó la leche» en un debate sobre mi negligencia estructural hacia sus necesidades básicas. Durante este tiempo, aprendí a pedir perdón por el clima, por la inflación y por el tono de mis suspiros, simplemente porque el volumen de sus gritos a las 3 de la mañana era capaz de despertar a los muertos y atraer a la policía. Yo era el experto en capitular para comprar un poco de paz, pero todo tiene un límite elástico y el mío acababa de reventar. Todo estalló esa tarde cuando, buscando un cargador en su iPad, me topé con una reserva de hotel en la costa para el próximo fin de semana, confirmada a nombre de ella y de su ex inolvidable. No había margen de error, los mensajes adjuntos eran de todo menos platónicos y detallaban planes que no incluían precisamente discusiones legales. Cuando se lo mostré, esperé una lágrima, una mentira creativa o incluso un «podemos explicarlo», pero Lorena es de otra especie. Se cruzó de brazos, me miró con un desprecio gélido y me soltó que mi tono inquisitivo al preguntar por el hotel era una forma de violencia psicológica. Según su retorcida cosmovisión, mi falta de tacto al confrontarla invalidaba por completo el hecho de que se fuera a revolcar con otro en una suite de lujo. Me explicó, con la paciencia de quien le habla a un niño con problemas de aprendizaje, que ella buscaba validación externa porque yo no era capaz de sostener su complejidad emocional. La conversación escaló rápidamente de la infidelidad a una lista de mis supuestas carencias como pareja, todas articuladas con una terminología jurídica que me hacía sentir en un episodio malo de La Ley y el Orden. Mi paciencia se rompió definitivamente cuando me lanzó el ultimátum final con una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Me dijo que, si me atrevía a dejarla por una simple distracción como esa reserva, se encargaría de que nadie en esta ciudad volviera a contratarme. Amenazó con llenar las redes sociales de acusaciones de maltrato, alegando que mis silencios eran agresiones pasivas diseñadas para destruirla por dentro. En ese momento, dejé de ver a la mujer que alguna vez quise y vi a un incendio forestal que intentaba convencerme de que el fuego era culpa del oxígeno. No le grité, no tiré nada al suelo y ni siquiera le devolví el insulto que tenía en la punta de la lengua. Simplemente caminé hacia el estante de los libros y saqué la vieja cámara de seguridad que solía usar para vigilar a mi perro cuando era cachorro. Ella me miraba con una mezcla de confusión y burla, probablemente pensando que iba a intentar grabarla con un aparato anticuado para asustarla. Instalé la cámara discretamente entre los tomos de una enciclopedia, asegurándome de que tuviera un ángulo perfecto de toda la sala y parte del pasillo. Mientras ella seguía caminando de un lado a otro, ensayando en voz alta los argumentos legales que usaría para demostrar que ella era la verdadera parte agraviada, yo saqué las maletas. El silencio que mantuve parecía irritarla más que cualquier insulto, porque le quitaba el combustible necesario para su representación teatral. Empecé a vaciar mi armario con una calma que me sorprendía incluso a mí mismo, sintiendo como cada prenda doblada era un paso más hacia mi libertad. Lorena seguía balbuceando sobre reparación de daños y negligencia afectiva, sin sospechar que su público ya no era yo, sino una lente de alta definición. Fue un proceso casi meditativo verla transformarse en una caricatura de sí misma mientras yo empacaba mi vida en 3 maletas grandes. Ella no entendía que su poder residía en mi miedo a sus gritos, y ahora que el miedo se había evaporado, ella solo era ruido de fondo. Cada vez que intentaba interceptarme para forzar una reacción violenta, yo simplemente la rodeaba con la agilidad de quien esquiva un bache en la carretera. La necedad de Lorena es tal que ni siquiera se detuvo a pensar por qué yo estaba tan tranquilo frente a sus amenazas de destrucción total. Cerré mi primera maleta y la puse cerca de la puerta principal, viendo cómo sus ojos se inyectaban en sangre por la falta de atención. Para ella, que yo no estuviera suplicando o defendiéndome era la prueba final de que yo era un témpano emocional, que merecía ser castigado socialmente. Empezó a decir que llamaría a su hermano para que viniera a ponerme en mi sitio, otra amenaza vacía que ya había escuchado antes. Yo solo asentí, miré el estante donde la cámara parpadeaba con una luz roja casi imperceptible y seguí con lo mío. La sensación de que algo grande estaba por ocurrir flotaba en el aire, pero no era el miedo que solía sentir, sino una curiosidad casi científica. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar su obsesión por tener la razón y por posicionarse como la víctima de una historia que ella misma había escrito con traiciones.
Sabía que no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo me iba, porque para Lorena, perder el control sobre alguien es la peor de las derrotas. El empujoncito que le estaba dando con mi silencio era el cebo perfecto para su propia autodestrucción. Me senté un momento en el sofá, ignorando que ella estaba a 2 centímetros de mi cara gritando que mi indiferencia era tortura blanca. Me limité a mirar mi reloj y a pensar en lo mucho que me gustaría estar en cualquier otro lugar del planeta en ese preciso instante. Ella interpretó mi mirada al reloj como una falta de respeto final y su rostro cambió, adquiriendo esa expresión de voy a quemarlo todo, que solía preceder a sus peores ataques de ira. Era el preludio del desastre que ella misma estaba a punto de desatar en su desesperación por ganar. Al final, decidí que ya había escuchado suficiente terminología legal creativa por una vida entera. Me levanté, tomé la última maleta y me prometí a mí mismo que, pasara lo que pasara en los próximos minutos, no rompería mi voto de silencio absoluto. Lorena me bloqueó el paso hacia la puerta, respirando agitadamente, con el celular en la mano y una mirada que decía que el juicio final estaba a punto de comenzar. Yo solo miré hacia la cámara, le dediqué un pensamiento de despedida a nuestro departamento y esperé a que el primer acto de su película de terror comenzara. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble cómo Lorena intenta convertir una infidelidad en una demanda por derechos humanos. Básicamente, ella dice que poner los cuernos es un error menor, pero que Mateo le pregunte por ello con un tono firme es prácticamente un crimen de guerra internacional. Respuesta de OP, exactamente, para ella mi pecado no fue la traición, sino el volumen de mi decepción que supuestamente hería su sensibilidad auditiva. Ni siquiera tuve que levantar la voz, el simple hecho de mostrarle la pantalla del celular ya era considerado un acto de agresión en su código legal privado. Usuario Anónimo 2 dice, Mateo, sal de ahí volando antes de que esa mujer escale el drama a algo físico o te invente una denuncia real. Esas personalidades litigantes no se detienen ante nada cuando sienten que están perdiendo el control de la narrativa. Respuesta de OP, me mantuve tranquilo y calculador porque sabía que cualquier movimiento en falso sería usado en mi contra en su tribunal imaginario. Estaba convencido de que la mejor defensa no era gritar más fuerte, sino tener una buena grabación en 4K que contara la historia sin sesgos. Actualización 1. Ha pasado una hora desde que decidí que el silencio sería mi mejor arma, y las cosas han escalado de una manera que ni siquiera el guionista más febril podría haber previsto. Todo iba bien hasta que Lorena se percató de que mis maletas ya estaban alineadas en la puerta y las suyas, que yo había empezado a llenar para que se fuera ella, estaban a medio camino. En lugar de procesar la situación con un mínimo de dignidad o simplemente irse a su reserva de hotel, su cerebro activó el modo de supervivencia dramática. Corrió hacia el balcón con una velocidad alarmante y, antes de que pudiera procesar qué estaba haciendo, empezó a gritar «ayuda, me está matando», con una potencia que habría envidiado cualquier soprano de ópera. Yo me quedé petrificado en el centro de la sala, con las manos en alto como si me estuviera apuntando un francotirador, viendo la escena con una mezcla de horror y fascinación. Por la ventana, pude ver cómo las luces de los departamentos de enfrente se encendían casi al unísono y varios vecinos asomaban sus cabezas. Lo peor fue ver los reflejos de las pantallas de los teléfonos. Media cuadra estaba grabando el espectáculo de la mujer desesperada pidiendo auxilio desde el 4º piso. Mi reputación, construida durante años de ser el vecino tranquilo que nunca hace ruido, estaba siendo ejecutada en una plaza pública digital en tiempo real. Lorena, al ver que tenía audiencia, decidió que los gritos no eran suficientes y que necesitaba escenografía para su película de serie B. Empezó a correr por la sala tirando lámparas, volcando sillas y arrancando cuadros de las paredes con una energía frenética. Gritaba que yo estaba sufriendo un brote psicótico y que temía por su integridad física, mientras se aseguraba de que el ruido de los objetos rotos se escuchara bien fuerte. Yo no moví ni un solo dedo para detenerla, porque sabía que cualquier contacto físico, aunque fuera para calmarla, sería interpretado por los espectadores del balcón como una agresión. Me senté en el único sofá que no había volcado todavía y mantuve la mirada fija en el estante de los libros donde la pequeña cámara lo captaba todo. Era una sensación surrealista estar en medio de un torbellino de destrucción mientras mi exnovia fingía que yo era el que estaba rompiendo todo. El costo de mi inacción fue inmediato y ruidoso, porque el grupo de WhatsApp del edificio debía de estar echando humo con las grabaciones de los vecinos. Sabía que en ese momento yo era el villano oficial del complejo de departamentos y que nadie creería mi versión sin pruebas contundentes. El momento de máxima tensión llegó cuando escuché unos golpes violentos y rítmicos en la puerta principal que hacían vibrar el marco. Era el vecino del 4B, un policía retirado que siempre patrulla el pasillo como si todavía estuviera de servicio, exigiendo que le abriera de inmediato. «Mateo, abre la puerta ahora mismo o la tiro abajo, deja de lastimarla», gritaba con una voz de mando que me puso los pelos de punta. Lorena, al escuchar que el rescate estaba cerca, intensificó sus sollozos y se tiró al suelo cerca de la mesa del comedor, preparándose para el gran final.
Yo seguía ahí sentado, como un espectador en la primera fila de un teatro de lo absurdo, viendo cómo ella se despeinaba el cabello para parecer más maltratada. Me pregunté por un momento si ella realmente creía que esto terminaría bien para alguien, o si su necesidad de ganar la discusión era superior a su instinto de preservación. El vecino seguía golpeando y amenazando con llamar a una patrulla, algo que curiosamente Lorena no había hecho todavía, prefiriendo el escándalo público al reporte oficial. Se notaba que ella quería el juicio de la opinión pública antes que el de la ley, porque el primero es mucho más fácil de manipular con lágrimas. La sala parecía el escenario de una guerra civil en miniatura, con fragmentos de cerámica y libros desparramados por todas partes. Lorena me miraba de reojo entre sollozo y sollozo, comprobando si su actuación me estaba quebrando, pero yo solo respiraba profundamente. La necedad de esta mujer la había llevado a destruir su propio hogar con tal de fabricar una narrativa donde ella no era la infiel, sino la sobreviviente. Es fascinante y aterrador ver cómo alguien puede comprometerse tanto con una mentira que empieza a creerse su propio guión de terror. En el pasillo, el murmullo de otros vecinos empezaba a sumarse a los gritos del policía retirado, creando una atmósfera de linchamiento inminente. Sabía que en cuanto esa puerta se abriera, mi vida como la conocía cambiaría para siempre, al menos ante los ojos de esa pequeña comunidad. Sin embargo, ver la luz roja de la cámara parpadeando me daba una paz extraña, casi cínica, que me permitía observar el caos sin desesperarme. Lorena empezó a gritar mi nombre con un tono de súplica fingida, como si yo la estuviera amenazando con un arma invisible que solo ella podía ver. Decidí que no iba a facilitarles la entrada ni a ponérselo difícil, simplemente me quedé donde estaba, esperando el inevitable impacto. Lorena se arrastró un poco más por el suelo, acomodándose en una posición que sugiriera que había sido empujada violentamente contra la mesa. Era una coreografía del engaño perfectamente ejecutada, digna de un premio a la mejor actriz de reparto en una tragedia doméstica. El vecino del 4B dio un último grito de advertencia y escuché cómo se preparaba para embestir la puerta con todo su peso. Miré a Lorena una última vez antes de que el caos se desbordara por completo y sentí una lástima profunda, no por mí, sino por su incapacidad de ser honesta. Estaba tan metida en su papel que ya no había retorno posible para ella, había cruzado una línea desde la que no se vuelve con un simple perdón. El estruendo de la madera astillándose llenó el pasillo y supe que el oficial Méndez y sus colegas no tardarían en aparecer tras el aviso de los vecinos. Mi reputación estaba en el suelo, pero mi conciencia y mi cámara estaban a punto de dar la pelea de su vida. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, esto me suena a guión de telenovela barata, ¿en serio los vecinos llamaron a la policía y grabaron todo en cuestión de segundos? Me cuesta creer que la gente sea tan rápida para meterse en problemas ajenos sin preguntar primero. Respuesta de OP, ojalá fuera un guión, pero en este edificio la gente vive literalmente para el chisme y el drama ajeno, es su principal fuente de entretenimiento. El vecino del 4B siempre ha querido ser el héroe del barrio y esta era la oportunidad que llevaba esperando desde que se jubiló. Usuario anónimo 2 dice, hay que reconocerle a Lorena que tiene una técnica de actuación impresionante, eso de tirar lámparas sin romperse una uña es nivel profesional. Merece un premio por la coreografía del caos, aunque sea una completa locura lo que está haciendo. Respuesta de OP, te juro que verla desordenar la sala fue como ver un ensayo general de una obra de teatro donde ella era la única protagonista. Está tan metida en su mentira que ya no distingue la realidad de la ficción, y eso es lo más peligroso de todo. Actualización 2. Ha pasado media hora desde que la puerta de mi departamento dejó de ser una barrera para convertirse en un montón de astillas en el suelo. Todo iba bien hasta que los oficiales, liderados por un muy agitado oficial Méndez, irrumpieron en la sala justo después de que Lorena soltara un ruido de impacto seco contra el suelo. Ella estaba ahí, tirada cerca de la mesa del comedor, sollozando con una angustia tan perfectamente fingida que casi me dieron ganas de aplaudir su compromiso artístico. Me señaló con un dedo tembloroso mientras Méndez, con la adrenalina a tope, me inmovilizaba contra la pared sin hacerme preguntas. El oficial me apretó los brazos contra el concreto frío mientras yo mantenía la calma, sintiendo como mis pulmones se quejaban por la presión. Lorena juraba por su vida, entre hipos y lágrimas, que yo la había empujado con todas mis fuerzas contra el borde de la mesa tras descubrir que quería dejarme. Lo más absurdo de toda la secuencia fue ver que realmente tenía un raspón sangrante en el brazo que no estaba ahí hace 5 minutos. La muy necia se había autolesionado a propósito justo antes de que la puerta cediera, calculando el daño necesario para que la evidencia física respaldara su mentira. No opuse ni un gramo de resistencia física, lo cual pareció desconcertar un poco a los otros 2 agentes que registraban el desorden de la sala. Mientras Méndez me preguntaba qué me pasaba por la cabeza para atacar a una mujer así, yo le pedí con voz pausada que revisara el pulso de Lorena. Le dije que para alguien que supuestamente acababa de quedar inconsciente o en shock por un impacto, su respiración era demasiado controlada y sus ojos estaban demasiado atentos a las reacciones de los policías. Lorena, al notar que yo intentaba razonar,
empezó a hiperventilar de forma exagerada, exigiendo una orden de alejamiento inmediata. Sentada en el suelo, rodeada de los oficiales que intentaban consolarla, Lorena empezó a dictar su declaración como si estuviera redactando una demanda civil. Exigía que me sacaran esposado del edificio para que todos los vecinos vieran quién era el monstruo que vivía en el 4A y que se registrara cada objeto roto como prueba de mi brote psicótico. Yo me limité a sonreírle de una manera que la puso visiblemente nerviosa, una sonrisa de quien sabe algo que el resto del mundo ignora. Le pedí al oficial Méndez que, antes de proceder con el arresto formal, hiciera el favor de mirar el lomo de Don Quijote en mi estantería de libros. Méndez me miró como si yo fuera el que realmente había perdido la cabeza, pero mi insistencia y mi falta de agresividad le generaron una duda razonable. Lorena intentó intervenir, diciendo que yo estaba intentando distraerlos con juegos mentales y que necesitaba asistencia médica urgente para su brazo. Sin embargo, uno de los oficiales más jóvenes, llevado por la curiosidad, se acercó al estante y retiró el libro que yo le había indicado. Detrás del lomo falso de cartón que yo mismo había fabricado para ocultar la lente, apareció la pequeña cámara de seguridad parpadeando en modo de grabación continua. El silencio que cayó sobre la sala fue tan pesado que casi podíamos escuchar el zumbido de la electricidad en las paredes. Lorena dejó de llorar instantáneamente, y por un segundo, su máscara de víctima se agrietó para mostrar una expresión de puro pánico animal. El oficial Méndez soltó un poco el agarre sobre mis brazos y miró la cámara, luego a Lorena y finalmente a mí, con una expresión de quien empieza a conectar los puntos. Ella recuperó el habla rápidamente para gritar que esa cámara era ilegal y que yo estaba violando su derecho a la privacidad dentro de su hogar. Yo le recordé, dirigiéndome al oficial, que el contrato de alquiler está solo a mi nombre y que yo mismo instalé el sistema de seguridad para proteger mis pertenencias. Méndez, que ya no parecía tan convencido de mi culpabilidad, me pidió que le mostrara cómo acceder a las grabaciones desde mi teléfono. Lorena empezó a gritar que el vídeo seguramente estaría manipulado y que yo era un genio del engaño, capaz de cualquier cosa por destruirla. Fue fascinante ver cómo su estrategia pasaba de la victimización física a la paranoia conspiranoica en menos de 60 segundos. Mientras desbloqueaba mi celular para mostrarle la aplicación al oficial, Lorena intentó levantarse para arrebatarme el dispositivo, pero fue detenida por el otro agente. Su necedad no le permitía ver que cada grito y cada intento de sabotaje solo reforzaban la imagen de una persona fuera de control. El oficial Méndez tomó mi teléfono con cautela, mientras los vecinos seguían amontonados en el pasillo, murmurando sobre lo que estaba ocurriendo dentro. Yo respiré hondo, sintiendo como el peso de la sospecha empezaba a desplazarse lentamente hacia el otro lado de la sala. La grabación en la pantalla del celular mostraba un ángulo perfecto de Lorena practicando sus gritos de auxilio frente al espejo antes de empezar a tirar los cuadros. Podía verse con total claridad cómo ella misma tomaba la lámpara y la estrellaba contra el suelo mientras miraba hacia la puerta, calculando el tiempo de llegada de los vecinos. Méndez no decía nada, pero su mandíbula se tensaba cada vez más a medida que avanzaba el vídeo de los últimos 10 minutos. Lorena se quedó pequeña en el suelo, pero su orgullo todavía la empujaba a intentar una última defensa legal desesperada. Empezó a decir que el vídeo no era admisible como prueba porque no había sido obtenido con una orden judicial, demostrando que su conocimiento de las leyes es tan deficiente como su moral. El oficial Méndez la miró con una mezcla de lástima y desprecio, apagando la pantalla del teléfono antes de devolvérmelo. Yo me sacudí un poco la camisa, sintiendo que el aire volvía a entrar en mis pulmones sin la presión del oficial. Sabía que el patrón de caos de Lorena finalmente se había encontrado con una pared que no podía derribar a gritos, la realidad objetiva documentada. Méndez me pidió que no me moviera de ahí mientras consultaba con sus superiores por radio sobre cómo proceder ante un falso testimonio tan evidente. Lorena, viendo que su mundo de mentiras se derrumbaba, empezó a decir que yo la había hackeado psicológicamente, para que ella actuara de esa manera. Era el argumento más absurdo que había escuchado en mi vida, pero ella lo decía con una convicción que daba miedo. Los oficiales se miraron entre ellos, dándose cuenta de que no estaban ante una pelea doméstica común, sino ante una simulación de delito planeada al detalle. Finalmente, el oficial Méndez se acercó a ella y le pidió que se levantara, pero ya no con el tono protector de hace unos minutos. Lorena intentó resistirse, alegando que todavía le dolía el brazo y que necesitaba ir a un hospital antes de cualquier procedimiento. Yo me limité a observar desde el sofá, disfrutando de un silencio que me había costado 2 años y una puerta rota conseguir. El boomerang que ella misma había lanzado con tanto odio estaba a punto de completar su recorrido y el impacto iba a ser mucho más doloroso de lo que ella jamás imaginó. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, si se raspó con la mesa ella sola, la trayectoria de la caída no tiene ningún sentido físico si se supone que tú la empujaste desde el centro de la sala. Cualquier detective aficionado se daría cuenta de que esa herida es un montaje de manual de criminología barata. Respuesta de OP, exacto, tienes buen ojo.
Lorena no sabe absolutamente nada de física básica ni de cinemática, ella solo entiende de drama y de cómo poner caras tristes frente a la autoridad. Su evidencia física es tan falsa y forzada como las excusas que me dio cuando le encontré la reserva del hotel con su ex. Usuario Anónimo 2 dice, el oficial Méndez parece un completo inepto por no darse cuenta desde el principio de que ella estaba actuando como si estuviera en una audición para una serie de Netflix. ¿Cómo es posible que se traguen ese cuento de las lámparas tiradas tan fácilmente? Respuesta de OP. Hay que entender que los policías tienen un protocolo muy estricto cuando escuchan a una mujer gritando «auxilio» y encuentran una sala destrozada. Méndez solo estaba haciendo su trabajo bajo presión, pero afortunadamente tuvo la paciencia necesaria para escucharme y mirar el lomo de ese libro antes de llevarme esposado. Actualización 3. Ha pasado 15 minutos desde que el ambiente en la sala cambió de un arresto inminente a una escena de crimen por falsedad ideológica. Todo iba bien hasta que el oficial Méndez tomó la cámara, la conectó a su tablet oficial y empezó a reproducir el vídeo a todo volumen frente a una Lorena que todavía intentaba mantener su pose de triunfo. Al principio, ella tenía esa sonrisa de superioridad de quien cree que siempre tiene un as bajo la manga, pero su cara pasó por toda la gama de blancos posibles cuando se vio a sí misma en la pantalla. La grabación era nítida y mostraba perfectamente cómo, minutos antes de que la puerta fuera derribada, ella se paraba frente al espejo para ensayar la curvatura de su boca al llorar. El vídeo captó con una crueldad digital absoluta el momento exacto en que Lorena tomó su propio brazo y lo frotó con fuerza contra el borde afilado de la mesa del comedor para provocarse el raspón. Luego se pudo ver cómo se despeinaba el cabello y se rasgaba un poco la blusa para dar ese aspecto de víctima de un forcejeo violento que tanto había impresionado a los vecinos. Los otros oficiales, que antes la miraban con compasión, ahora se apartaban de ella con una mezcla de lástima y un asco profundo que se podía sentir en el aire. Méndez no decía nada. Solo miraba la pantalla mientras el vídeo mostraba a Lorena tirando las lámparas y gritando hacia el balcón vacío. Lorena, fiel a su perfil de litigante necia que no acepta la derrota ni ante la evidencia más aplastante, empezó a gritar que el vídeo era un deepfake generado por inteligencia artificial. Nos acusó a todos de formar parte de una conspiración para hackearla psicológicamente y destruir su carrera profesional con tecnología manipulada. Intentó abalanzarse sobre la tablet de Méndez para arrebatársela, pero los oficiales la sujetaron con una firmeza que ya no dejaba lugar a dudas sobre quién era el verdadero agresor en esa habitación. Verla perder los estribos de esa manera, mientras gritaba tecnicismos legales mal empleados, fue el momento más satisfactorio de mis últimos 2 años de vida. Yo me levanté del sofá con una parsimonia que me supo a gloria, me sacudí el polvo de los pantalones y me acerqué al oficial Méndez con total tranquilidad. Le pregunté, con un tono lo suficientemente alto para que ella lo oyera, si el falso testimonio, la simulación de hecho punible y los daños a la propiedad ajena también requerían que yo le empacara las cosas o si ellos se encargaban del traslado. Lorena se quedó muda por primera vez desde que la conocí, una hazaña que pensé que era biológicamente imposible para ella. Sus ojos iban del vídeo a mi cara, tratando de encontrar una grieta en mi resolución, pero yo solo sentía un alivio inmenso. Méndez la miró fijamente, y con una voz cargada de una autoridad fría, le informó que ella era la que saldría de ese departamento en ese preciso instante, pero no hacia un hotel, sino hacia la comisaría. Le explicó que fabricar pruebas físicas y engañar a la fuerza pública no era un error menor de juicio, sino un delito con consecuencias reales. Lorena intentó balbucear algo sobre sus derechos y sobre cómo yo la había inducido al error con mi silencio, pero el oficial simplemente le pidió que pusiera las manos atrás. Fue poético ver cómo las mismas reglas que ella usaba para atrapar a los demás en conversaciones interminables ahora se cerraban sobre sus propias muñecas. Los vecinos que seguían amontonados en el pasillo, con los teléfonos aún en la mano, guardaron un silencio sepulcral cuando escucharon la palabra detenida. El oficial Méndez salió un momento para informarles que la situación estaba bajo control y que, si alguien había grabado a Lorena agrediéndose a sí misma, ese material sería de gran ayuda. Fue fascinante ver cómo la marea de la opinión pública cambiaba de dirección en un segundo, los mismos que antes me miraban con odio ahora bajaban la mirada o murmuraban disculpas entre ellos. La necedad de Lorena la había enterrado no solo legalmente, sino también socialmente frente a toda la comunidad del edificio. Mientras un oficial la escoltaba hacia la salida, ella intentó una última maniobra desesperada gritando que demandaría a la marca de la cámara por testimonio falso y sesgo de hardware. Era tan ridículo que uno de los agentes no pudo evitar soltar una risa corta, lo que provocó que Lorena se pusiera roja de la furia. Yo me quedé apoyado en el marco de la puerta destrozada, viendo cómo se la llevaban por el pasillo central, rodeada de los flashes de los celulares de los mismos vecinos que ella había intentado manipular. El silencio que quedó en el departamento después de que se fueron era el sonido más hermoso que había escuchado en mucho tiempo. Méndez se quedó un momento más para pedirme mis datos y asegurarme que el vídeo sería custodiado como prueba principal para la denuncia por falso testimonio.
Me dijo que en todos sus años de servicio rara vez había visto a alguien planear su propio maltrato con tanta dedicación y tan poca lógica a largo plazo. Le agradecí su profesionalismo y le ofrecí una copia digital inmediata para que no hubiera dudas sobre la integridad del archivo. La lógica de Lorena la había llevado a un callejón sin salida donde su única salida era admitir que todo había sido una invención, algo que su ego probablemente nunca le permitiría hacer. Me quedé solo en medio del desastre de mi sala, rodeado de cuadros por el suelo y lámparas rotas, pero me sentía más ligero que nunca. El plan de Lorena de arruinar mi reputación se había vuelto en su contra de la forma más pública y documentada posible gracias a su propia obsesión por el drama. No solo había perdido su relación y su credibilidad, sino que ahora enfrentaba cargos criminales por algo que pudo haberse evitado con una simple conversación honesta sobre una reserva de hotel. Miré la cámara en el estante y le di una pequeña palmada al libro de Don Quijote, agradecido por la sabiduría de los clásicos y la tecnología de vigilancia. El proceso de recoger los trozos de cerámica del suelo fue casi terapéutico, sabiendo que ya no habría gritos a las 3 de la mañana por el color de las cortinas. Sabía que Lorena intentaría litigar desde la celda si pudiera, buscando algún vacío legal que la transformara de nuevo en la víctima del sistema. Sin embargo, hay algo que ni el mejor abogado del mundo puede borrar, un vídeo de 10 minutos donde te golpeas a ti misma contra una mesa para culpar a otro. Su autosabotaje había sido tan absoluto que no me quedaba más que sentarme y ver cómo las consecuencias terminaban de hacer su trabajo por mí. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, es literalmente el meme de fue en ese momento que se dio cuenta de que la había fastidiado. Ver su cara de victoria legal transformarse en un error 404 al ver el vídeo debió ser una de las experiencias más gratificantes de la historia de la humanidad. Respuesta de OP, te lo juro, el silencio que se produjo en la sala valió cada mueble roto y cada insulto que me aguanté durante 2 años. Ver su cerebro tratando de procesar que su actuación estelar estaba grabada en alta definición fue el final de temporada más satisfactorio que pude pedir. Usuario Anónimo 2 dice, ¿en serio intentó decir que el vídeo era un defake? Esa mujer va a intentar demandar hasta la ley de la gravedad si eso le permite no admitir que se equivocó. ¿Cuál es su siguiente paso? Demandar a la cámara por testimonio falso. Respuesta de OP, no me sorprendería nada. Ella es capaz de litigar contra su propia sombra si ésta no se mueve como ella quiere. Me lo tomo con humor negro porque a estas alturas su nivel de negación es una patología que ya no me corresponde a mí tratar, sino a la justicia y quizás a un buen terapeuta. Actualización 4. La escena terminó de la manera más poética imaginable. Lorena fue escoltada fuera del edificio en medio de un silencio sepulcral que solo era roto por el clic de las cámaras de los vecinos. Aquellos que hace apenas una hora grababan mi supuesta infamia con indignación, ahora bajaban la mirada avergonzados o fingían estar muy interesados en las baldosas del pasillo. El oficial Méndez me pidió una copia del vídeo para el reporte oficial de denuncia falsa y me dio una palmada en el hombro antes de cerrar lo que quedaba de mi puerta. Fue el cierre de un ciclo de manipulación que ella misma selló con su desesperación por ser la protagonista de una tragedia que nadie más estaba viviendo. El autosabotaje de Lorena fue absoluto y devastador para su propia vida, derivado directamente de su creencia de que las reglas y la verdad son plastilina que ella puede moldear. Su obsesión por fabricar una prueba irrefutable de abuso terminó siendo la evidencia digital que la hundió legalmente en cuestión de minutos. No solo perdió la relación y su hogar, sino que el vídeo del detrás de cámaras de su actuación llegó al grupo de WhatsApp de su estudio jurídico esa misma noche. Al día siguiente, fue despedida de forma fulminante por conducta incompatible con la ética profesional, ya que nadie quiere a una abogada que inventa delitos para ganar discusiones domésticas. Actualmente, vivo en una paz maravillosa que a veces me resulta hasta extraña, después de tanto tiempo acostumbrado al ruido y a las amenazas legales. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras y poner una puerta reforzada, no por miedo a Lorena, sino para simbolizar el inicio de mi nueva etapa sin intrusiones dramáticas. Ella intentó enviarme una notificación judicial por daños morales desde el despacho de un colega, pero el abogado renunció a la semana de representar su caso. Al parecer, Lorena intentó convencerlo con total seriedad de que la cámara estaba poseída por un espíritu maligno que yo controlaba para hacerla parecer loca. Fue satisfactorio ver cómo la mujer que usaba las reglas para atrapar a los demás terminó atrapada en su propio guión mal ensayado y peor ejecutado. Su caída no fue obra mía, yo solo puse la cámara y me quedé callado, ella se encargó de hacer todo el trabajo sucio de su propia destrucción. La última vez que supe de ella fue a través de un amigo común que me contó que ahora está intentando demandar a la empresa de seguridad por violación de su espacio místico. Me reí durante 10 minutos seguidos, dándome cuenta de que algunas personas nunca aprenden, simplemente cambian de escenario para su locura. Mi vida ahora es aburrida en el mejor de los sentidos, mis únicos debates son sobre qué película ver el viernes o qué cenar el domingo. El departamento ya no tiene lámparas rotas ni cuadros arrancados, y el estante de los libros ahora alberga textos que realmente disfruto leer, sin cámaras ocultas.
A veces paso por el 4B y saludo al vecino policía retirado, quien siempre me devuelve el saludo con una mezcla de respeto y una pizca de culpa por haber casi derribado mi puerta. Lorena, por su parte, tiene prohibida la entrada al edificio por decisión unánime del consorcio, lo cual es el punto final perfecto para esta historia de justicia poética. Aprendí que con personas como Lorena, el mejor ataque es no defenderse y dejar que su propia inercia las lleve al abismo. No necesité gritar, no necesité mentir y no necesité rebajarme a su nivel de litigio constante para recuperar mi libertad. Ella se encargó de demostrarle al mundo quién era realmente, mientras yo solo me aseguraba de que hubiera suficiente memoria en la tarjeta SD. Al final, la necedad es un boomerang que siempre regresa a casa, y en el caso de Lorena, regresó con la fuerza de una sentencia firme e inapelable.